Es un poemario muy, muy íntimo. Entonces, os voy a hacer una especie de confidencia emocional que va a partir de mi infancia y va a llegar hasta mi madurez. Laura lo contaba muy bien en la entrevista que me ha hecho, porque este es un poemario que supone para mí un ajuste de cuentas, pero los ajustes de cuentas que muchas veces hacemos con los demás no dejan de ser un ajuste de cuentas con nosotros mismos, porque casi siempre es responsabilidad nuestra la manera en la que nos enfrentamos a las cosas. Nacemos y crecemos donde nos toca, eso no lo elegimos, y vivimos influenciados por ese entorno que nos ha tocado, que nos rodea, por la educación que nos proporcionan quienes están a nuestro alrededor, pero en realidad somos nosotros quienes de alguna manera asumimos todo eso o somos capaces de rebelarnos contra lo que no nos gusta. Yo fui muy poco rebelde y esa falta de rebeldía se va quedando dentro y llega un momento que tienes que sacarla. Yo tengo la suerte, la inmensa suerte, de contar con este lenguaje poético que permite hablar de algunas cosas que lo prosaico nos hace más difícil. Entonces, todas estas cosas que yo tenía ahí enquistadas salieron a través de este poemario. Yo creía que iba a ser un parto doloroso y sin embargo no lo fue en absoluto, porque bueno, tengo también ese puntito irónico o de sentido del humor que en tantas ocasiones nos salva, y creo que desde ese ligero distanciamiento que permite la ironía o el humor ha sido más fácil digerir todo esto. En este poemario, como vais a ver ahora en los poemas que os voy a leer, hablo de una infancia que pasé en un colegio de monjas, que es una educación que creo que hace mucho daño. Hace mucho daño en el sentido de todo lo que reprime, ¿no? Todos esos instintos naturales y yo creo que beneficiosos, ¿no?, para el ser humano, que en realidad son nuestra propia naturaleza y que se ven coartados, que nos llenan de culpa y de responsabilidad sobre algo que ni siquiera apenas entendemos. Sin embargo, como también le decía a Laura cuando me preguntaba sobre esto, no es que yo juzgue a las personas, sino más bien el contexto. No juzgo a las personas porque sé que esas personas también vienen de una educación incluso más represora que la que ellos me transmitieron a mí, ¿no? Entonces, aunque hablo de mi familia, no es por supuesto un juicio a mi familia, que me ha dado mucho amor, ni tampoco es un juicio a las monjas exactamente, sino a ese tipo de educación que yo creo que tanto en colegios religiosos como en la época en general de la que hablo, pues sí que ha coartado gran parte de nuestra libertad, y más aún si hablamos de las mujeres, ¿no?, que éramos también en este caso víctimas sobre todo de esa culpabilidad, esa responsabilidad relacionada con nuestros gustos, con nuestros deseos, con nuestras ganas de vivir y relacionarnos, ¿no?, con la sexualidad, con los demás. Y todo esto, incluso nuestra curiosidad por las cosas, era reprimido. Entonces yo encontré hace pocos años un cuaderno de religión que era de cuando yo tenía como 11 o 12 años. Entonces me puse a hojearlo y era curioso porque yo encontraba algunas
era un cuaderno en el que había muchas reflexiones. Y yo encontraba cosas con las que realmente me identificaba, ahora mismo. Pero inmediatamente veía ahí como correcciones, como decía, ¿por dónde vas? Tú no tienes que pensar así, no tienes que hacer esto. Y yo decía, jo, aquí había como una semilla de la mujer que soy hoy, pero al mismo tiempo todo iba siendo como podado, convertido en una especie de bonsái emocional, ¿no? Y a raíz de ese cuaderno que encontré, pensé que había llegado el momento de, pues eso, de ajustar cuentas con esa realidad y con esas cosas a las que no fui capaz de enfrentarme en su momento. Entonces me vais a acompañar, y yo os lo agradezco mucho, en este recorrido que va desde esta infancia en el colegio de monjas hasta lo que yo llamo una consecuencia de ello, que fue mi prematuro embarazo y mi prematuro matrimonio.